Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de Jorge Tapia, quien les tiene mucho cariño y mucho respeto. En esta ocasión, mis amigos, yo quiero, ¿verdad? Porque quisiera como que hay duda. En esta ocasión vamos a referirnos a el nombre de esta isla, que tantos nombres ha tenido. La que hoy oficialmente tiene los nombres de Isla Hispaniola, escrito con H, y también Isla de Santo Domingo. Últimamente, en los mapamundis modernos, aparece más el nombre de Isla de Santo Domingo que Isla Hispaniola. Pero antes de empezar, por favor, yo quiero sugerirles que se suscriban aquí en mi canal, aquí, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, comenten, denles like, compartan estas publicaciones que estamos haciendo, compártanlas con sus amigos para que este proyecto crezca y le llegue a más personas que les gusta esto que estamos tratando. Temas históricos, culturales, de literatura, en fin, cultura general. Vámonos atrás. Sabemos todos que en el año 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Sabemos que llegó primero a las Bahamas, que antes se llamaban las Islas Lucayas, que llegó a una islita que no se sabe cuál es, que se llamaba Guananí, y a la que él le puso el nombre de San Salvador. Isla de San Salvador, en lo que hoy es las Bahamas, que no se sabe, repito, cuál fue la isla a la que llegó Colón. El 12 de octubre de 1492 llegó ahí. De ahí partió navegando hacia el sur y llegó a Cuba el día 28 de octubre de 1492, de ese mismo año, pero llegó de noche y puso pie en tierra el 29, en la mañana del día siguiente. Cristóbal Colón está buscando la India o la China para establecer comercio, buscando rutas comerciales, porque se había complicado las rutas por tierra que se hacían por Europa, cruzando por Turquía, por esos lados, Mongolia, hasta llegar a la China. Se había hecho imposible cuando los musulmanes tomaron Constantinopla y cerraron el paso a las caravanas de los europeos y le impedían el paso. Y por mar tenían problemas porque tenían que darle la vuelta a medio mundo, bordeando costas peligrosas donde eran atacados por piratas. Pues Cristóbal Colón está buscando la India, pero él llega a una islita, va a otra isla, y lo que está viendo en muchas islas, y a su mente quizá le llegó la idea de que eso podía ser el Zipango, que era como se conocía el archipiélago del Japón. Recuerden que los europeos tenían una muy vaga historia acerca de qué era la India, qué era la China, cuál estaba más para allá, cuál estaba por aquí, cuál estaba arriba o abajo. No tenían idea. Eran unos mapas muy difusos y nada más se sabían algunos nombres, eran más que todo leyendas. Y cuando Cristóbal Colón llega al continente americano y lo que está viendo es islas, dice, pero a lo mejor esto no es India, quizás esto es el Zipango. Entonces a los indígenas de Cuba, a los taínos de Cuba, le pregunta Cristóbal Colón, como que si esto es Zipango, o que dónde está Zipango, Zipango, le está preguntando por Zipango. Y los indígenas, la palabra Zipango les parecía que le estaban preguntando por Cibabo. Cibabo era como le llamaban los taínos a nuestra isla. Cibabo. Entonces los indígenas de Cuba, los taínos de Cuba, señalaban hacia el este y decían Cibabo, Cibabo, como que para allá es que está Cibabo. Y Colón, como tiene interés en hablar con el Gran Khan, pues se va buscando el Zipango para encontrarse con una civilización, con quien establecer comercio. Al llegar, salió de Cuba y llega a nuestra isla el 5 de diciembre de 1492. A esa isla que los taínos, los ciguayos y los macoriges, los nativos que hablaban diferentes lenguas, cada uno le tenía un nombre. Esa isla que los aborígenes le llamaban Cibabo,
Babeque y Bohío. Cibao quería decir Ciba, escrito con S o con C, quería decir piedra. Ciba, bo, mucho. Cibabo, lugar pedregoso, lugar montañoso. Mientras que Bohío, todos sabemos que Bohío significaba casa. Pues a esa isla que los aborígenes llamaban Cibabo, Babeque y Bohío, Cristóbal Colón la bautizó ese día 5 de diciembre del año 1492 con el nombre de Isla Española. Debido a que los cronistas, los primeros cronistas de América, eran sacerdotes y la Iglesia Católica tenía una influencia muy fuerte en la sociedad española y europea, pues ellos escribían española, lo escribían en latín con H, Hispaniola. Y todos los informes que los cronistas, repito, que eran sacerdotes, Bartolomé de la Casa, Fray Domingo Pané, Oviedo, Chanca, Charlevoix, todos esos sacerdotes que eran los que detallaban la toponimia del terreno, la fauna, cómo era la gente, la flora, todo, los nombres de los peces, de las aves, todo, ellos lo escribían y lo registraban. Pues esos informes llegaban a España como Isla Hispaniola. Entonces dejó de llamársele la Española y comenzaron a llamarle muy tempranamente la Hispaniola en latín. Los taínos tenían la isla dividida en 5 cacicazgos, o sea, era gobernada por varios caciques. Existían los cacicazgos de Marién, Magua, Maguana, Jaragua e Higüey. El cacicazgo de Marién estaba gobernado por el cacique Guacanagarix, mientras que el cacicazgo de Magua estaba gobernado por los caciques Mayobanex y Guarionex. Esos eran ciguayos, no eran taínos. El cacicazgo de Maguana estaba gobernado por el cacique Caonabó y sus hermanos Atuey y Mairení. El cacicazgo de Jaragua estaba gobernado por el cacique Boechío, que murió tempranamente y fue heredado entonces por la cacique Anacaona, el cacicazgo de Jaragua. Y al morir Caonabó, al principio de la colonización, entonces Anacaona se convirtió en la cacique de los cacicazgos de Jaragua y de Maguana. Y también estaba el cacicazgo de Higüey, que era gobernado por el aguerrido cacique Cayacoa. Esa era la división territorial de la isla. Estaba dividida en 5 cacicazgos a la llegada de los españoles. Para el año 1496, 4 años después del descubrimiento de América, el gobernador de la isla, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, decidió mudar la capital de la colonia, que estaba en la villa de la Isabela. No era una ciudad, era un caserío de bojío, de tablas y techado de yaguas y de cana. Decidió Bartolomé Colón mudar la capital de la colonia de Santo Domingo hacia el lado sur de la isla, porque el agua aquí es más profunda en el sur. En la orilla del mar Caribe, frente a la costa de Santo Domingo, en los mismos farallones, el mar tiene 20 pies de profundidad. Y por eso, y habiendo un río Ozama muy profundo, que era perfecto para establecer ahí un muelle, pues abandonó Bartolomé Colón la antigua capital, la villa de la Isabela, porque el mar por allá es poco profundo y había muchos arrecifes, muchas piedras en el mar con las que los barcos chocaban y se hundían. Entonces esas aguas peligrosas las abandonó Bartolomé Colón, le dio la vuelta por donde hoy está Punta Cana, bajó a Santo Domingo, a lo que hoy es la capital de Santo Domingo, de la ciudad, y
ahí fundó, en el lado este de la desembocadura del río Sama, fundó Bartolomé Colón la villa de la Nueva Isabela en el año 1492. Y pocos años después, ya en el año 1502, el gobernador Obando, Nicolás de Obando, recibió la orden de que construyera una gran ciudad que tuviera todo lo que tenían las grandes ciudades de España. Y por eso, al fundar esa ciudad en el año 1502, el 3 de agosto del año 1502, la ciudad fue rebautizada con el nombre de Santo Domingo de Guzmán, ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en homenaje a los frailes dominicos que fueron los primeros sacerdotes que llegaron al continente americano. Para el año 1697 se firmó el Tratado de Ryswick, mediante el cual, espere que se me está pasando un detalle, al fundarse la ciudad de Santo Domingo como capital de la colonia, entonces a la isla entera comenzaron a llamarle Isla Hispaniola de Santo Domingo, porque los que viajaban desde España a nuestra isla no desembarcaban en Higüey, ni en Puerto Plata, ni en Montecristi, Samaná, ni Barahona, no, iban a Santo Domingo porque ahí era donde se establecía el comercio, esa era la ciudad principal. Y por eso empezaron a llamarle Isla Hispaniola de Santo Domingo. En el año 1697 se firma el Tratado de Ryswick, mediante el cual los españoles le permiten a los franceses que se establecieran en lo que hoy es la República de Haití, pero que anteriormente ellos fundaron ahí una colonia a la que llamaron Colonia Francesa de Saint-Domingue, cuya capital se llamaba Saint-Domingue. Y por eso, al haber en la isla dos colonias, Santo Domingo y Saint-Domingue, y la capital de una era Santo Domingo de Guzmán y la otra capital era Saint-Domingue, entonces a toda la isla se generalizó el nombre y se comenzó a llamar Isla de Santo Domingo, porque el que venía de Europa o iba a Saint-Domingue o iba a Santo Domingo. Isla de Santo Domingo, ya dejaron ya de nombrarla como Isla Hispaniola, aunque oficialmente nuestra isla tiene dos nombres, hoy tiene dos nombres, que son Isla de Santo Domingo e Isla Hispaniola. En los mapas mundis actuales, casi siempre ya lo que aparece es el nombre de Isla de Santo Domingo. Ya no están escribiendo mucho lo de Isla Hispaniola. En el año 1804, los esclavos africanos se liberaron del dominio de los esclavistas franceses y fundaron la República de Haití. Le cambiaron el nombre a la antigua colonia francesa de Saint-Domingue, le pusieron República de Haití. Una república que no era república porque su gobernante era el emperador Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. O sea, era un imperio, no era una república. Y a la muerte de Dessalines, entonces se quedó gobernando el rey Henri Christophe, un rey. Y después de Christophe, posteriormente hubo otro que fue emperador, Faustin Soulouque, que gobernó también ese país. O sea que fue imperio, luego un reino, luego un imperio, como también hubo en el sur de Haití una república gobernada por el presidente Pétion, Alexandre Pétion. Pero esos son detalles que se confunden los haitianos, pero los dominicanos no debemos meternos en eso porque ellos tienen derecho a llamarle a su país como ellos quieran. Pero resulta que en el año 1804, ¿verdad? Después de haberse independizado Haití del dominio de los franceses, 2 años después viene en el año 1806 el emperador Jean-Jacques Dessalines y él nombró la isla entera como Isla de Haití.
sin pedirle permiso a los primeros habitantes, que somos los dominicanos, que cuando los franceses llevaron a lo que hoy es Haití, llevaron a sus primeros esclavos africanos, ya los dominicanos teníamos 200 años poblando la isla. 200 años, 2 siglos antes de que llegaran los primeros esclavos africanos a lo que hoy es Haití, ya estábamos nosotros en el lado nuestro poblando la isla. Incluso un siglo antes de que eso sucediera, perdón, el surgimiento de Haití ya como país libre, ya los nativos de nuestro país desde el año 1605, 1606 se llamaban a sí mismos dominicanos o dominico-españoles. Eran todos ciudadanos españoles, pero para diferenciarse de los que habían nacido en España, a esos ellos le llamaban españoles, pero a los ciudadanos españoles que eran criollos, que habían nacido en la isla, esos se hacían llamar a sí mismos dominico-españoles o dominicanos. Y así aparece ese gentilicio en documentos oficiales de la época, como también en el libro de Antonio Sánchez Valverde, El valor de la isla española. El valor de la isla española, en ese libro que fue publicado en el año 1795, aparece varias veces la palabra dominicanos, refiriéndose a los nativos de la isla. Pues bien, eso lo hizo Dessalines, le puso el nombre de Haití, y se dice que era porque los taínos le llamaban Haití a la isla. No, los taínos no le llamaban Haití a la isla. Los taínos, y ahí están los escritos de los primeros colonizadores, en esos escritos de ellos no aparece la palabra Haití por ningún lado. Haití significaba, en idioma taíno, significaba tierra alta, como montaña, tierra alta, pero no era el nombre completo de la isla. Recuerden que la isla se llamaba Cibabo, Babeque y Bohío, en lengua de los indígenas, en las lenguas de los indígenas. Y como no se llamaba la isla Haití, tampoco se llamaba Quisqueya. La isla no se llamaba Quisqueya. El primer cronista de América que usa esa palabra en sus escritos es Pedro Mártir de Anglería, un cronista que nunca puso un pie en América, que nunca puso un pie en nuestra isla. Pero desde España, él recibía informes y sacó del libro La Ilíada del historiador y filósofo griego Homero, la Ilíada, y la Odisea también lo mencionan, que del mismo escritor, la Ilíada y la Odisea, ya ustedes recuerdan esos libros. De ahí sacó de una leyenda de un continente que se hundió, que supuestamente se llamaba dizque la Atlántida, que se hundió en un cataclismo, y que cerca de la Atlántida había un archipiélago que se llamaba Antillas, cuya isla más grande se llamaba Quisqueya, escrito con 2K, Quisqueya. Pues esa palabra Quisqueya, el cronista Pedro Mártir de Anglería la convirtió en Quisqueya y dijo que los indígenas la llamaban Quisqueya. Pero resulta que los indígenas de nuestra isla no pronunciaban nunca la S sola en ninguna palabra. Ellos pronunciaban sa, se, si, so, su, pero no as, es, is, os, us. Nunca usaban la S sola. Por lo que es un desatino decir que los indígenas taínos la llamaban Quisqueya. No, eso fue un invento de Pedro Mártir de Anglería. Pero ya es un invento que se ha quedado impregnado en el colectivo, porque ya hasta en el himno nacional dominicano, en el glorioso himno nacional dominicano, aparece 2 veces esa palabra. En Quisqueyanos valientes alcemos, y en más Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará.
O sea, ya no podemos escaparnos de aquello de Quisqueya la Bella. Y ahora que estamos hablando de Quisqueya la Bella, para recapitular, recordamos que la isla, los taínos, ciguayos y macoriges la llamaban Cibabo, Babeque y Bohío. Y que Cristóbal Colón la bautizó como la isla española, que inmediatamente los cronistas españoles la nombraron Hispaniola en latín, Isla Hispaniola, y que para el año 1502 comenzaron entonces a llamarla Isla Hispaniola de Santo Domingo, y que a partir del año 1697, después del Tratado de Ryswick, entonces la isla comenzó a ser llamada Isla de Santo Domingo, por aquello de que las dos colonias se llamaban Santo Domingo y Saint-Domingue, y las capitales Santo Domingo de Guzmán y Saint-Domingue. Y hoy actualmente la isla tiene los nombres oficiales de Isla de Santo Domingo e Isla Hispaniola. Escogen ustedes cómo prefieran llamarle. Yo prefiero llamarle Isla de Santo Domingo, por aquello de que yo soy de la República Dominicana, nací en Santo Domingo, pues de manera natural prefiero llamarla Isla de Santo Domingo. Pero ustedes llámenla Hispaniola si quieren. Yo sigo llamando la Isla de Santo Domingo. Espero que todo esto que hemos tratado acá les sirva de provecho, les haya aclarado algunas dudas, y que Dios lo bendiga. Pero recuerden, mire, suscríbanse aquí, hombre. Suscríbanse en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse para que me motiven a yo seguir compartiéndoles a ustedes temas de cultura general, de folclore, de literatura, de historia del Caribe. Así que una vez más se los pido, suscríbanse en mi canal y que Dios los bendiga. Queden con Dios.